tenemos en la línea a Juan José Lee, él es el economista senior de BBVA, está aquí en México, y es el experto en remesas en México, y qué mejor que tenerte hoy en la línea, Juan José, porque tenemos ya las cifras del cierre de 2025. Si bien diciembre fue un poquito mejor, pues una caída de 4.96% en las remesas, ya lo habías anticipado tú. Aún así se mantienen casi 62,000 millones de dólares. Aún así, podíamos seguir hablando que siguen benditas las remesas o no. Cuéntanos. Muy buenas noches, Mari Carmen. Es correcto, el día de hoy el Banco de México dio a conocer el dato de diciembre de 2025 y con ello todo el dato del cierre de 2025 y se recibieron 61.800 millones de dólares. Es la primera caída que se ha registrado en las remesas en los últimos 12 años. La última caída se registró en 2013. Y nada más para darte un contexto, de 2013 a 2024, que tuvimos el máximo histórico, las remesas casi se triplicaron. Pasaron de alrededor de unos 23.000, 25.000 millones de dólares a cerca de 65.000 millones de dólares, lo cual es un monto muy importante, cerca del 3.4% del Producto Interno Bruto. Y bueno, pero ya se anticipaba no desde el principio de año, sino ya desde hace 2 años y medio, que ya las remesas estaban teniendo incertidumbre. Y bueno, pues ya la actual administración del presidente Trump ya le dio un empujón final. Y sí, efectivamente, en 2025 las remesas cayeron 2.6%. Juan José Lee, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Juan José. Muy buenas noches, Marco Antonio. Qué gusto saludarte. Cuéntanos un poquito, ya te referiste a los datos, a las cifras. Si puedes enfocar tu análisis a las causas, ¿qué está provocando esto que estamos viendo hoy? Esta caída, ¿ya llegamos a la cúspide de la curva y ya vamos en descenso? Sí, bueno, primero, ¿qué es lo que muchos argumentan? Muchos argumentan que la caída de las remesas recientes en 2025 se atribuye a la actual administración del presidente Trump. O sea, el ICE ha deportado a casi 320.000 migrantes, que es la mayor cifra en 12 años, y las aprehensiones en la frontera han caído a 6.000, cuando hace 2 años, en diciembre de 2023, eran 250.000, ¿no? Es decir, casi está sellada la frontera. Sin embargo, solamente las remesas de México cayeron. Las remesas a diversos países de Centroamérica, como Honduras, crecieron 25%, a El Salvador y a Guatemala crecieron 18%, y a República Dominicana y a Colombia crecieron 10%. Es decir, no es la política migratoria del presidente Trump lo que está haciendo que caigan las remesas, sino porque si no estarían cayendo a casi todos los países de Latinoamérica. Lo que en verdad está explicando es que en los últimos 2 años el volumen de migrantes mexicanos que ha ido a Estados Unidos no ha logrado insertarse de forma adecuada en el mercado laboral de Estados Unidos. El último dato de las estimaciones de migrantes no documentados estimó que de mediados de 2021 a mediados de 2023, alrededor de 2 años, el volumen de migrantes no documentados creció en 3.5 millones, lo cual es una cifra muy grande, incluso para Estados Unidos. Pero de esos 3.5 millones, únicamente 200.000 eran nuevos migrantes mexicanos, ¿no? Es decir, el volumen de migrantes mexicanos no documentados pasó de 4.1 millones a 4.3 millones. Es decir, es una cifra muy pequeña para que pueda sostener un crecimiento de las remesas, que ya estamos en volúmenes en 2024 alrededor de 65.000 millones de dólares. Estamos platicando con Juan José Lee, economista senior de BBVA México. La verdad es que uno de los grandes conocedores de remesas, Juan José, que eres, y muchas gracias por tomarnos la llamada. Oye, cuéntanos, ¿por qué el mexicano no está logrando insertarse bien en el mercado laboral de Estados Unidos cuando había tenido éxito en décadas y en generaciones el mexicano? Ahora, ¿qué está pasando con el trabajador mexicano que no logra entrar bien a bien en el mercado laboral de Estados ¿Sí? Unidos? Bueno, la reconfiguración de la diáspora mexicana en Estados Unidos no ha sido de un día para otro. Desde 2020, desde 2007, 2008, el volumen de migrantes mexicanos en Estados Unidos ha estado estancado, ¿no? Entre 2007 a 2024, se llama el periodo de migración neta cero. Básicamente el volumen de migrantes mexicanos ha oscilado entre 11.5 millones a 12.5 millones.
mientras que el volumen de remesas ha crecido más de 3, 4 veces en ese periodo. En este periodo el volumen total de migrantes no ha crecido. Es decir, no hay forma de que las remesas crezcan si no crece el volumen de migrantes mexicanos. ¿Y por qué no ha crecido? Ha habido una reconfiguración en la demografía del migrante mexicano. Eh, Actualmente la edad promedio de un migrante mexicano es alrededor de 47 años. 47 años ya nos habla de una diáspora mexicana, alrededor de 12 millones de migrantes mexicanos que ya ya tiene cierta edad y ya no es tan fácil poderse insertar al mercado de Estados Unidos. Ahora, la reconfiguración que se ha dado demográfica en México también ha hecho que muchos jóvenes, ante la dificultad de llegar a Estados Unidos, busquen otras alternativas en México y no tengan la necesidad, como muchos países centroamericanos como Nicaragua, Honduras, Venezuela, Perú y Ecuador, de emigrar a Estados Unidos, sorteando todos los riesgos que lleva esta migración. Oye, lo que también nos han dicho es que las transferencias electrónicas no clasifican como remesas y que a lo mejor esto pudiera estar distorsionando las cifras en el caso de México, porque se está avanzando mucho en todos los programas de inclusión financiera, ¿o no? Sí, yo creo que, claro que sí, en parte hay un grupo de migrantes, principalmente los que ya tienen ciudadanía, que ya no mandan la remesa por el canal caro, que es básicamente la ventanilla y recibirlo en efectivo, que lo hacen más los no documentados, sino lo mandan a través de transferencias internacionales. Sin embargo, no es el motor principal porque los migrantes pueden mandar remesas internacionales a todos los países de Latinoamérica, no solo a México, sino también está digamos, a El Salvador, pueden mandar incluso a Venezuela, pueden mandar a Colombia, pueden mandar a Perú. O sea, realmente lo que está detrás sí es, digamos, una contracción del volumen total de migrantes mexicanos, y mientras no crezca, digamos, la base, que es la que envía dinero de Estados Unidos a México, no hay forma de que puedan crecer las remesas a México. Ahora, esto no es malo porque realmente, acuérdense que el indicador de remesas es un indicador de qué tanto la economía local no ha podido absorber a la mano de obra. Entonces, también, si no crecen las remesas, quiere decir que también se están generando más empleos locales y no tienen tanto la necesidad de arriesgarse e ir a trabajar a Estados Unidos. O que la frontera del miedo es cada vez más elevada y menos mexicanos se atreven a migrar. Estamos platicando con Juan José Lee, economista senior de BBVA México. Juan José, ya nos diste los datos duros, ya hiciste análisis de el efecto que está teniendo. Y me gustaría que nos platicaras de las consecuencias. ¿Qué consecuencias tiene la menor caída de remesas en la economía mexicana, la menor recepción en las familias mexicanas de estos recursos? Sí, en México alrededor de 1.6 millones de hogares reciben remesas. De estos 1.6 millones de hogares, las remesas representan más del 30% de todos sus ingresos, lo cual es un monto importante. Y lo que nosotros anticipamos para 2026, que también hay que considerar, es que puede haber una fuerte caída en los ingresos reales de los hogares, no en términos de dólares, sino en términos de pesos, ¿no? Uno de los riesgos que anticipamos para 2026 de las remesas, de tres que estamos viendo, es justamente la apreciación de peso. Digamos, el mercado no había anticipado hace un año que el peso pudiera estar alrededor de los 17 pesos. Estábamos pensando en el mercado que estuviera arriba de los 20 pesos, más por la política agresiva comercial del presidente Trump. Pero una contracción de las remesas y un tipo de cambio alrededor de 17 pesos casi implica que de 2024 a 2025 a 2026, las remesas a los hogares receptores en México, en términos reales y en pesos, pueda tener una contracción de 15%. Los otros dos riesgos importantes por los cuales sí pueden disminuir las remesas en 2026 es el obvio, una política migratoria agresiva, el cual a lo mejor a finales de 2026, 2027 ya pudiéramos ver algunos efectos sobre la remesa, pero el principal siempre va a ser el tema económico. Estados Unidos, los indicadores de empleo ya están marcando una posible desaceleración de la economía de Estados Unidos.
El último dato del Departamento de Empleo de Estados Unidos indicó que en 2025 solamente se crearon 580,000 nuevos empleos en 2025, cuando en 2024 se crearon 2 millones de empleos, ¿no? Entonces es posible que para mediados de 2026 o finales de 2026 pueda haber una mayor contracción de este nivel de empleo y por tanto también del empleo de los migrantes mexicanos y de las posibilidades de que puedan mandar remesas a México. Oye, ¿nos puede recordar, Juan José, el tema de cuántas familias viven de remesas en México y más o menos el promedio del monto? Sí, en México alrededor viven 1.6, 1.7 millones de hogares que reciben remesas, representa alrededor del 30% de todos sus ingresos. De estos 1.6, 1.7 millones de hogares, estamos hablando de unos 6 millones de mexicanos que viven directamente de esos ingresos de las remesas, pero como todo, no está igualmente distribuido a lo largo de todo el territorio nacional, ¿no? Los estados que más se verían afectados con una contracción de la remesa son los que más reciben remesa. Estamos hablando de Michoacán, Jalisco, Guanajuato y otros estados del sur, como Oaxaca, Guerrero y Chiapas, y sumaría también a algunos estados como Zacatecas, los cuales tienen una alta dependencia de las remesas y en los cuales de presentarse una posible contracción de las remesas en 2026 podría haber aumentado el volumen de hogares que pueden entrar a la pobreza por no recibir estos recursos. Oye, la baja en remesas, la apreciación del peso, se debe reflejar también en los datos del consumo. Hoy la ANTAD reportó ventas negativas en términos reales. No sé qué tanto a esta economía se va a la economía formal, pero sí se ve en un menor consumo. Nosotros hicimos una estimación de justamente cuál podría ser el impacto, por ejemplo, en la balanza de pago. Una contracción estimada de las remesas en este año representa 0.02% de la balanza de pagos, o sea, prácticamente nada, no tendría afectaciones en la balanza de pagos. Y en el consumo bajaría la tasa de crecimiento nada más en 10 puntos base, 20 puntos base. O sea, realmente sí es una parte importante en la parte del consumo, pero realmente no es el monto mayor porque hay que recordar que el migrante se fue de México porque le faltaba recursos, ¿no? Claro. Y muchos de estos hogares que reciben remesas son hogares relativamente de bajos recursos, Pues, Juan en José, donde el agregado no nos agarra representa la una parte tan guillotina. importante de la Juan economía de José México, Lee, pero sí el número economista. de personas. Juan José nos agarra la economista, cine BBVA. Muchísimas Juan José, gracias. Gracias, Juan José.